La Voz de América presenta. Presidente Biden se pronuncia en contra de una nueva guerra fría tras reunirse por primera vez con el líder chino Xi Jinping. Demócratas conservan mayoría en el Senado y continúa sin definir el control de la Cámara de Representantes. Además, aumenta la migración de ecuatorianos por la selva del Darién. Y Qatar pasó de ser un enigma a convertirse en la primera nación árabe anfitriona de un mundial de fútbol. Feliz lunes, bienvenidos al Mundo al Día. Los dirigentes de las dos principales potencias del mundo se reunieron hoy en Bali, Indonesia, en el marco de la reunión anual del G20. El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se encontraron con la meta de mejorar la relación bilateral, que se encuentra en su punto más bajo en décadas. Angélica Herrera tiene los pormenores. Las tensiones entre las dos naciones fueron el tema principal. Creo absolutamente que no es necesario que haya una nueva guerra fría. Nos reunimos muchas veces con Xi Jinping y fuimos sinceros y claros entre nosotros en todos los ámbitos. Y no creo que haya ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán. China desafió a Occidente con su poderío militar tras la visita de líderes del Congreso estadounidense a Taiwán, la isla soberana a la que Beijing no reconoce como tal. Tras el encuentro, Biden recalcó que la política de una sola China, por la que Estados Unidos solo mantiene relaciones diplomáticas con Beijing, no ha cambiado, a pesar de apoyar a Taiwán. Las dos partes reafirmaron que sus dos economías seguirán compitiendo vigorosamente. No busco conflictos, busco manejar esta competencia de manera responsable y quiero asegurarme de que todos los países cumplan con las reglas de tránsito internacionales. El presidente chino abogó tanto por la estabilidad de la relación bilateral como la mundial. Como líderes de los dos países principales, debemos trazar el rumbo correcto para la relación entre China y Estados Unidos. Necesitamos encontrar la dirección correcta para que la relación bilateral avance y elevar la relación. Los dos líderes acordaron que el secretario de Estado Blinken visitará China para dar seguimiento a sus discusiones, mientras continúan en los próximos días en Indonesia para asistir a la reunión del G20. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Regresamos a Estados Unidos porque mientras los demócratas aseguraron el control del Senado, los republicanos están cada vez más cerca de ganar la Cámara de Representantes. Sin embargo, algunas contiendas siguen demasiado reñidas. Jacopo Luzzi nos acompaña desde el Congreso. Jacopo, ¿cuál es la situación? Yasmín, así es. Aún falta definir varios distritos cruciales en Arizona y California para ver quién tendrá la mayoría en la Cámara. Debería ser republicana mirando los resultados, pero ya los demócratas superaron las expectativas en estas elecciones y ahora quieren capitalizar la mayoría nueva que mantuvieron en el Senado para aprobar nominaciones de jueces, especialmente si hay vacantes en la Corte Suprema. Pasaron las elecciones de mitad de mandato y la Cámara de Representantes y el Senado sesionarán las últimas 17 jornadas antes de que el nuevo Congreso se instale en enero. El equilibrio de poder en la Cámara está aún en juego, con la mayoría republicana, que ahora parece estar a la vista, dado que el fin de semana varios demócratas perdieron escaños en California y Arizona. ¡Sí se puede! En el Senado, los demócratas mantuvieron el control gracias a la inesperada victoria de la senadora Catherine Cortez Masto en Nevada. Y con la segunda vuelta de Georgia en diciembre, los demócratas podrían ampliar su mayoría. A todos los nevadenses, hayan votado por mí o no, siempre lucharé por ustedes, siempre. A pesar de la incertidumbre electoral, el Congreso debe aprobar el presupuesto federal y autorizar el proyecto de ley anual de política de defensa en las próximas semanas. Los legisladores también esperan impulsar otros proyectos de ley, incluido uno para aumentar el techo de la deuda y otro para codificar el aborto a nivel federal. Creo que vamos a estar muy cerca, pero no creo que lo logremos. Entre tanto, los republicanos analizan el tamaño de sumar rendimiento en las elecciones. Todos los candidatos que desconocen la victoria de Biden en 2020 perdieron sus contiendas para ser el principal funcionario electoral en un estado incierto.
La calidad de los candidatos importa. Hay una sensación de extremismo con la que muchos republicanos fueron pintados, con razón o no. Como estadounidenses tenemos que arreglar el extremismo ahora mismo. Las carreras por el liderazgo del nuevo Congreso, Yasmine, serán un enfoque principal esta semana, ya que los legisladores de ambos partidos miran hacia el próximo año. Se prevé que Chuck Schumer mantenga su liderazgo en el Senado, pero no está claro quién encabezará la Cámara Baja. Así es, Jacopo, manténnos informados. Y un 6% cayeron los abortos legalmente practicados en Estados Unidos desde que la Corte Suprema anuló en junio una sentencia de 1974 que garantizaba ese derecho. Laura Sepúlveda nos amplía la noticia. Desde que se conoció en abril el borrador de la sentencia que la Corte Suprema emitió en junio, los abortos legales en Estados Unidos disminuyeron en más de 5.000 casos durante los 5 meses siguientes, según la organización Society of Family Planning. En junio, cuando la Corte Suprema anuló la decisión del caso Roe vs. Wade, 13 de 50 estados prohibieron estos procedimientos. En 2020, un promedio del 9% de las pacientes estadounidenses abandonaron su estado de residencia para recibir servicios de aborto. En ese momento, un promedio del 15% de pacientes en los estados con leyes de aborto más restrictivas abandonaron el territorio, mientras que los estados con leyes intermedias o tolerantes promediaron el 9 y el 3% de abandonos, respectivamente. Ante lo que la organización Society of Family Planning destaca que viajes de este tipo traen una alta carga para las pacientes, tanto emocional como económica. Datos destacados en este mismo análisis develan cómo en estados en los que aún es legal este procedimiento médico, los abortos aumentaron un 11% entre abril y junio de este año, pero el viaje puede ser complicado. Las pacientes se esfuerzan por hacer arreglos de viaje y cuidado de los niños y a veces encuentran el apoyo de personas que pueden viajar con ellos para que puedan conducir de manera segura a casa desde su cita. La situación actual muestra un escenario similar al registrado en 1973, cuando una sociedad clandestina que operaba en Chicago, conocida como Jane Collective, ayudó a mujeres a acceder a abortos seguros, el mismo grupo que dio lugar a la demanda Roe vs. Wade. Con esa sentencia, la Corte Suprema había avalado ese procedimiento a nivel federal, pero el fallo de junio pasado permitió que cada estado decida por separado. Laura Sepúlveda, Voz de América. Pasamos al norte de México, donde periodistas presentaron protocolos de autoprotección para enfrentar el creciente número de ataques y amenazas. Vicente Calderón nos trae el reporte. Un grupo de reporteros mexicanos aprende cómo salir vivo de una cobertura peligrosa. Día a día enfrentan algún tipo de antagonismo. Sí pueden tener las medidas básicas de autoprotección. Ahora cuentan con nuevos protocolos de seguridad diseñados por el Border Hub. Las venimos a concretar a partir de la terrible noticia que ocurrió en enero con la muerte de nuestros compañeros Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Jorge Luis Sierra dirige esa organización no gubernamental que respalda el periodismo de investigación en México. Realizaron talleres en Tijuana, donde analizaron posibles agresiones físicas, legales, digitales o psicológicas y cómo responder. ¿Cuáles son los mejores conocimientos que un periodista o una periodista puede adoptar para reducir su nivel de riesgo e incrementar su nivel de seguridad? Y por lo tanto poder ejercer de manera plena su derecho a la libertad de expresión. Manuel Ayala acudió a los talleres y revisó los 9 protocolos. Sí hay aspectos que yo ya tengo como muy contemplados, que me van a servir a partir de ahora y que no los tenía, ¿no? Reconoció que le ayudan a mejorar su labor. Suelo utilizar las redes como un perfil abierto, público y demás, y me di cuenta que muchas de las prácticas que tenía eran como no muy adecuadas. Este proyecto es respaldado por USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, y los protocolos están disponibles gratuitamente para periodistas de todo México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. En alerta se encuentran las autoridades de Colombia y Ecuador ante el aumento de ecuatorianos que atraviesan la peligrosa selva del Tapón del Darién en su ruta hacia Estados Unidos. Jair Díaz con los pormenores. La búsqueda del llamado sueño americano no cesa. Crece la alerta por la migración de ecuatorianos que cruzan la frontera por el departamento de Nariño en Colombia hasta llegar a Necoclí y seguir su camino hacia la selva del Tapón del Darién.
En los primeros 9 meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021. Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la cifra se incrementó en un 1000% durante los primeros 9 meses de 2022. Hay mucho ecuatoriano que está en el tapón de Darién, que va para el tapón de Darién, y sobre todo tratar de que en sitio, en Ecuador podamos tener ciertos controles. Ante este panorama, las autoridades de ambos países llaman a las naciones vecinas para salvaguardar los derechos humanos de las personas que buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué queremos? Primero, controlar en territorio y después coordinar, sobre todo con la Defensoría del Pueblo de Panamá. Y articular acciones que conduzcan a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, garantizando una migración segura, ordenada, regular. Datos del Ministerio del Interior de Ecuador señalan que solo en agosto de este año 12.252 ecuatorianos abandonaron su país a través de la frontera con Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Regresamos con el millonario operativo de limpieza que empieza en Nueva York. Esto y más cuando volvamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Nueva York iniciará un multimillonario plan de limpieza buscando solucionar el enorme problema de basura que padece la ciudad. Ángela González con la información. Botar basura de manera ilegal es frecuente en las calles de la Gran Manzana. Así lo ha documentado el Departamento de Sanidad con varios videos en los que se observan automóviles repletos de desperdicios que van dejando en las aceras. Con la meta de combatir este delito y limpiar las calles de la ciudad, este lunes entró en vigor un plan de $14,5 millones que adiciona 200 cámaras de seguridad para rastrear a los infractores. El vertido ilegal es un robo de espacio público. Los que tienen basura ilegal, que se encuentran entre los delincuentes más tontos de la ciudad, seguirán enfrentándose a multas de $4,000 y confiscación de vehículos. El plan cobija 1,000 áreas identificadas en necesidad de limpieza intensiva y la contratación de 260 empleados del Departamento de Sanidad que doblarán turnos, además de la incorporación de más exterminadores de ratas. Yo creo que las personas tienen que recoger su basura, tienen que pensar como adultos. Si ensucian, limpien. La ciudad de Nueva York es considerada la segunda más sucia del mundo después de Roma, según la publicación Time Out. El mes pasado, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, también redujo las horas que las bolsas de basura para recolección pueden estar en las aceras y actualmente trabajan en la implementación de botes sellados que prevengan la diseminación de desperdicios. La fase 2 de esta iniciativa, que se implementará en los próximos 2 años, según anunció la alcaldía, contempla el servicio de cestos de basura en la entrada de puentes y otros perímetros de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La plataforma de criptomonedas más grande del mundo, Binance, se comprometió este lunes a establecer un fondo de liquidez para mitigar el colapso de su rival, la compañía FTX, que el pasado viernes se declaró en bancarrota. El Bitcoin, la moneda digital más popular del mundo, cayó a su precio más bajo en 2 años a medida que crecía la especulación sobre la salud de FTX, que actualmente permanece un 20% más bajo en comparación al 6 de noviembre, cuando los problemas de esa compañía comenzaron a pesar en los mercados. Y justamente en El Salvador, el primer país que implementó el uso de esta criptomoneda, ahora desaprueban la medida, según una reciente encuesta. Claudia Saldaña con el reporte. 4.61 puntos en una escala del 1 al 10 fue la nota que los salvadoreños dieron al Bitcoin, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, UCA. Es la medida más impopular del gobierno de Nayib Bukele, la más criticada y la peor evaluada. Según la encuesta, 77 de cada 100 salvadoreños opinan que la implementación del Bitcoin ha sido un fracaso. Para mí creo que no fue buena idea. De hecho, hasta ahora ya murió el Bitcoin. Únicamente está en las playas, ¿verdad? Donde llegan los turistas y usan esa moneda, pero hasta ahí. Se estima que El Salvador ha comprado 2.381 Bitcoins con fondos públicos, que sumarían más de $100 millones. Sin embargo, no hay claridad en los datos. En la implementación del Bitcoin y en la forma como fue discutida también la regulación, creo que hubo poca transparencia. Esto pues al final también creo que pudo haber provocado en la población más desconfianza. La encuesta también reveló que un 75% de los salvadoreños no ha utilizado el Bitcoin hasta la fecha y solo un 3% dijo que su situación económica ha mejorado con su uso. Algunas personas piensan que la idea no era mala. Tal vez si toda la gente siguiera usándolo, pues tal vez sí hubiera sido una magnífica, excelente idea, ¿verdad? Según el estudio, la mayoría de los salvadoreños opina que el presidente Nayib Bukele no debería seguir gastando dinero público para comprar Bitcoin. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. La escasez de un popular medicamento para tratar el déficit de atención tiene a especialistas y pacientes en alerta en Estados Unidos. Adriana Arévalo consultó a expertos que hablan de las consecuencias. La escasez se reportó por primera vez hace meses en redes sociales. Fueron los mismos usuarios los que hicieron sonar las alarmas. Luego, la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA por sus siglas en inglés, confirmó que el medicamento Adderall, el más usado en el tratamiento de déficit de atención y desorden de hiperactividad, escasea en todo el país. Ha habido muchísimos pacientes, miles y miles de pacientes que han sido diagnosticados en estos últimos tiempos. Y la producción no estaba como al día con el volumen de personas que ahora están siendo medicadas, tratadas para un déficit de atención. Durante la pandemia, miles de personas fueron diagnosticadas y recibieron prescripciones en línea, creando un desfase entre la producción y la demanda. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, en Estados Unidos hay más de 6 millones de menores de edad diagnosticados con déficit de atención o con desorden de hiperactividad, y 62% de ellos requieren de medicamentos para funcionar normalmente. No pueden enfocarse en la escuela, están súper activos. No se concentran, tienen problemas con el aprendizaje y también el carácter de ellos puede ser muy fuerte. Los expertos afirman que mientras los laboratorios se ponen al día con la creciente demanda del medicamento, los pacientes deben acudir a sus médicos en busca de alternativas y apoyo para sobrellevar la situación. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Regresamos con Qatar, el enigmático país que se convirtió en la primera sede árabe de la Copa del Mundo. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Tras su elección hace ya más de una década como la sede mundial de fútbol 2022, Qatar pasó de ser un país enigmático para convertirse en la primera nación del árabe en organizar el esperado evento deportivo. La Voz de América exploró su historia, tradiciones y cultura. Celia Mendoza nos presenta la primera entrega de la serie especial La Boa en Qatar. Con un sol hipnotizante terminan los días en el desierto de Qatar, uno de los pocos lugares en el mundo donde el mar se encuentra con el corazón de las dunas, donde se marca la frontera con Arabia Saudita. Localizado en la península arábica, su capital Doha resalta con una arquitectura futurista, rascacielos imponentes y ultramodernos. Qatar tiene mucho que ofrecer, así que si piensas en hace 30 años y puedes encontrar fotos en línea, todo era un desierto. Solo había un hotel, se llama el Hotel Sheraton en la bahía de West Bay. Ahora eso está lleno de rascacielos. El doctor Alexis Antoniades llegó a Qatar en 2008. Es profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown en Doha y es parte de los más de 2.800.000 personas que habitan este país, donde solo 330.000 habitantes o el 15% de la población son ciudadanos cataríes. La gente aquí trabajó muy duro en el Museo de Perlas, uno de los trabajos arriesgados y mortales para sobrevivir porque esta zona era un desierto. Luego descubrieron que tenía recursos naturales bajo tierra e ignoraron a aquellos que les aconsejaron no invertir para extraerlos y monetizarlos. Qatar pensó que ese era el futuro, por lo que lo primero que hizo fue encontrar formas de extraer y monetizar esos recursos, en especial el petróleo. En las 2 últimas décadas, Qatar ha visto un desarrollo acelerado de su arquitectura. Evidencia de esto son mezquitas como esta, localizada en la ciudad educacional, donde hay un gran número de universidades internacionales, entre ellas muchas estadounidenses. Soy profesor de la Universidad de Georgetown. Georgetown está aquí y Georgetown es una universidad de los jesuitas. Cuando un país como Qatar en el Medio Oriente se abre y dice que realmente quiere educación, entonces para nosotros el capital humano es lo más importante. Inversión en el capital humano, explicó el doctor Antonides, quien resaltó la importancia del petróleo y el gas natural en el crecimiento financiero. Recursos que sostienen esta nación islámica con un sistema monárquico liderado por la figura del emir y que saltó a la escena del deporte mundial cuando fue elegida el 2 de diciembre de 2010 por la FIFA como la sede de la Copa del Mundo 2022. Celia Mendoza, Voz de América, Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Durante más de 4 décadas, la actriz Vanessa Bauche ha participado en una treintena de películas y ha encarnado un sinnúmero de roles dramáticos en teatro y televisión. Verónica Villafaña habló con la artista mexicana sobre su incursión en la comedia y el activismo social. ¡Ay, qué bueno que eres chistosa! Hacer comedia es un cambio de ritmo para la actriz mexicana Vanessa Bauche, que ha navegado una robusta carrera de más de 30 años en cine, teatro y televisión, haciendo principalmente roles dramáticos. En el drama como que llevas todo con más calma para llegar a los momentos más oscuros o profundos, pero en la comedia tienes que hacer todo al mismo tiempo y pasar de una emoción a otra con una gran precisión de tiempos, como si fuera una partitura musical. Por eso amo la comedia, me parece que es lo que más nos reta como histriones. A lo largo de su trayectoria artística, Vanessa ha interpretado personajes complejos y variados, trabajando en español e inglés, desde su rol en la aclamada película Amores Perros a su participación en series como Rosario Tijeras y Luis Miguel. Actualmente se la puede ver en las comedias Guerra de Vecinos en Netflix y Acapulco en Apple TV, donde confluyen temas de importancia para ella. Hablando de temas que son social y humanamente importantes, como los valores de familia, de reír y de llorar al mismo tiempo y poderte conmover para generar empatía, de poder construir cultura de paz. Porque soy una entidad socialmente responsable, llevo más de 20 años de labor social. Como activista social ha denunciado la violencia de género y ha apoyado varias causas, incluyendo derechos humanos, protección del medio ambiente y derechos animales, temas que considera apremiantes en México y a nivel global. Pero en medio de la seriedad de su trabajo social, Vanessa dice que sus proyectos recientes le han traído un poquito de luz. Creo que en orden de sobrevivir espiritual e intelectualmente y como sociedad, si no nos reímos, podemos morir de tristeza. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Bien, y ahora nos vamos a Australia, donde autoridades cerraron puentes y carreteras para darle paso a los cangrejos rojos. Millones de estos crustáceos emergen del centro de la isla para su recorrido anual al mar, para desovar en una isla frente a la costa australiana occidental. Después del apareamiento, los cangrejos machos regresan primero a la jungla, mientras que las hembras se quedan en las madrigueras durante 2 semanas para poner sus huevos. Se cree que cada cangrejo hembra puede producir hasta 100,000 huevos que depositará luego en el océano. Con estas imágenes nos despedimos por hoy.